Para ello le quiero invitar a que pueda ir a la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Bendito sea Cristo para siempre. Estaremos hablando en esta noche de la autoridad de las Escrituras. Alabado sea el Señor, entendiendo, ¿verdad?, que el único libro infalible que existe es la Biblia, la palabra del Señor. Entonces nos vamos a referir, vamos a profundizar un poco sobre la autoridad de las Escrituras, la inerrante e infalible palabra de Dios. Para ello nos vamos a basar en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Alabado sea Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a dar lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Oramos al Señor. Amado Dios y bendito Padre, en esta noche le damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por la salud y la vida que nos concede. Ya a esta hora de la noche, Señor, su palabra ha sido leída. Por tanto, Señor, pedimos, clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de su nombre, el que a través de su palabra, el que a través de las Escrituras pueda en esta noche bendecirnos. Que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones. Como dice Isaías, no volverá a mí vacía, en la confianza y la esperanza de que esta palabra, Señor, tal como usted lo ha querido y ha sido su voluntad en esta noche, tendrá el resultado que usted haya definido para cada persona, cada oyente. Oh mi Dios, que esa palabra pueda caer fondo, Dios mío, allí, ser esculpida en los corazones aún de mi vida, Señor. Le ruego en el nombre de Jesús, Señor, que use una vez más mi vida para poder exhortar correctamente esta palabra, más que sea tu voz la que se escuche con fuerza en esta noche, no la voz de hombre. Yo reconozco que suyo es el poder, reconozco que suya es la autoridad, reconozco que suyo es el honor, y usted no lo comparte con nadie. Oh Señor eterno, tome dominio de mi mente, de mi corazón, de mis palabras. Que en esta noche salgan palabras de edificación. Guárdame, Dios mío, libra mi boca de hablar algo incorrecto. Oh, más Señor, dirígeme a través del Espíritu Santo, para que esta palabra sea de bendición en cada corazón, en cada hogar representado. Reciba todo honor y alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La autoridad de las Escrituras.
Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Al hablar de las Escrituras, bendito sea el Señor, tenemos mucho material para poder hacerlo, ya que, como es usual, ¿verdad?, en septiembre se suele celebrar el mes de la Biblia y hay mucho material. Pudiéramos hablar de la bibliología, pudiéramos hablar de la revelación de las Escrituras, pudiéramos también conversar sobre la inspiración de las Escrituras, o también podríamos hablar de la inerrancia de las Escrituras, las traducciones y versiones bíblicas. Podríamos hablar de los libros apócrifos, los deuterocanónicos. Pudiéramos abordar el tema central de la Biblia. Pudiéramos también dar a conocer la importancia de la palabra de Dios para el mundo entero. Mas en esta noche estaremos hablando de la autoridad de las Escrituras. Bendito sea Cristo. Cuando predicamos la palabra, hemos aprendido que lo hacemos con la autoridad de Cristo. Viernes pasado hablábamos de la autoridad universal de Cristo. Pero, ¿qué hace la diferencia, verdad, en hablar la palabra de Dios a hablar de otro libro que no sea la palabra de Dios? ¿Por qué citar las Escrituras y por qué no citar otros libros? ¿Por qué darle realce a la palabra de Dios y no a otras versiones similares? Pues como leíamos en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, específicamente la primera parte, versículo 1, nos dice, ¿verdad?, y que debemos de someternos todos, no algunos, mas todos debemos someternos ¿a quién? A las autoridades superiores. Y aquí dice algo muy importante, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando hablamos de autoridades, pudiéramos hablar, ¿verdad?, de personas con autoridad, gobiernos que son con autoridad, mandos, ¿verdad?, la política, senadores, diputados, toda persona que tenga un cargo, ¿verdad?, superior. Más también podemos hablar de algo no referente a una persona, sino algo menos abstracto, como es la palabra del Señor. Al hablar de autoridades superiores, en forma inmediata, en forma innata, pensamos que nos referimos solamente a las personas que han sido puestas por Dios como autoridades superiores. Pero no debemos de olvidar que también tenemos una autoridad a la cual también tenemos que obedecer. Y esta es la palabra del Señor. No es solamente obedecer a aquellas autoridades visibles, principalmente en la política, en los trabajos, ¿verdad? Gerentes, jefes de área, son autoridades, jefaturas. Sector público, sector privado, ambos sectores cuentan con sus debidas autoridades. Bendito sea el Señor. Mas hay algo que sobrepasa lo público y lo privado, que es la autoridad de la palabra, la autoridad de las Escrituras. Bendito sea el Señor. ¿Quién dejó esta palabra? ¿Quién la estableció como autoridad? Fue el Señor. Leíamos que no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. Y hoy día tenemos una gran autoridad a la cual debemos responder con lealtad y firmeza, sin titubear, que es la palabra del Señor. Pudiéramos hablar de muchas diferencias entre autoridades superiores humanas a una autoridad superior respecto de la Biblia. Bendito sea el Señor. Pudiéramos hablar de una autoridad superior espiritual. Nuestra autoridad, por supuesto, es Dios, pero Él también nos dejó su palabra. Por tanto, como Él la ha establecido, como Él la ha inspirado, como Él la ha revelado, también Él la ha establecido como una autoridad. Por eso cuando predicamos, lo hacemos bajo la autoridad de Cristo, pero en sí la palabra también tiene su autoridad. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa la palabra autoridad? Potestad, derecho o facultad de mandar. Potestad, derecho o facultad de mandar, dominio. Si hay algo que norma la vida del hombre, si hay algo que guía y dicta las normas generales para el hombre, es la Biblia. Alabado sea el Señor. ¿Qué es la autoridad de las Escrituras? Siendo la Biblia la palabra de Dios, por naturaleza, tiene el derecho de regir nuestra fe e imponernos obediencia. Alabado sea el Señor. Voy a repetir esa frase. Siendo la palabra de Dios, por naturaleza tiene el derecho de regir nuestra fe e imponernos obediencia a su revelación de la voluntad de Dios para la humanidad, tanto para los salvados como para los perdidos. No es solo que la Biblia tiene autoridad, sino que la Biblia es autoridad. La autoridad de la Biblia, la autoridad de las Escrituras es intrínseca. Cuando hablamos de algo intrínseco, se dice que es algo propio. Y esta es una autoridad propia. Como hemos dicho, la Biblia es autoridad. Por sí misma es autoridad, tiene autoridad, desprende autoridad, exige autoridad. Alabado sea el Señor. Y es una autoridad, bendito sea el Señor, tanto si uno lo acepta como si uno lo rechaza. Es decir, la autoridad de la palabra del Señor no depende de si usted rechaza o acepta la palabra. No depende si usted cumple o no la palabra. Lo mismo que Dios es Dios. Si usted cree o no cree en Dios, Dios sigue siendo Dios. Si usted se salva o usted se pierde, Dios sigue siendo Dios. Asimismo, la palabra del Señor. La autoridad de la Biblia es propia, por tanto no depende si a usted le gusta o no le gusta, si la obedece o la desobedece, si la agrada o no le desagrada. La Biblia es el juez final sobre todos los asuntos de fe y práctica. En otras palabras, tenemos que someter todo lo que creemos y todo lo que hacemos a la enseñanza de las Escrituras. Su autoridad, como hemos dicho, es intrínseca, propia, interna, íntima, exclusiva, característica. ¿Por qué decimos que las Escrituras tienen autoridad? La autoridad de las Escrituras se basa en su inspiración. Revisemos segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También nos habla de la inspiración de las Escrituras, segundo libro de Pedro capítulo 1 versículo 21,
cuando nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La autoridad de las Escrituras se demuestra por medio del cumplimiento de sus profecías. El milagro predictivo, que es lo que se conoce como las profecías que ya han sido cumplidas, ejemplo, el nacimiento de Jesús, las profecías de Daniel, la destrucción del templo de Jerusalén, etc. La única explicación racional de tantas predicciones a largo plazo y exactas y concretas es que el mismo Dios omnisciente, quien es el soberano de toda la tierra y a lo largo de la historia, reveló estos acontecimientos a escritores humanos. Alabado sea el Señor. ¿Quiénes eran estos escritores humanos? Hombres santos, alabado sea el Señor, que se guardaron para Dios, se apartaron del mundo, se consagraron para la obra del Señor y hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. La autoridad de las Escrituras se ve en su poder moral, que transforma la vida del que la cree y la obedece. La autoridad de las Escrituras demanda nuestra fe en sus promesas de Dios. Por ejemplo, segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La autoridad de las Escrituras demanda nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, el Señor mismo nos dice en el libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La autoridad de las Escrituras demanda nuestro deleite en la verdad de Dios. Salmos capítulo 119, versículos 97 al 104. Dice su palabra: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Mire qué bien. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Alabado sea el Señor. Las evidencias a favor de la autenticidad de las Escrituras, la unidad y la cohesión de la palabra. Es que siempre el propósito de la palabra está dirigiendo al lector hacia Dios. Hebreos 4, 12 al 13, Romanos 10, 17. Otra evidencia que está a favor de la autoridad y la autenticidad de la Escritura son las normas éticas que encontramos allí, las cuales nos llaman a una transformación. Otras evidencias que hablábamos minutos atrás, que también respaldan la autoridad de las Escrituras, son los milagros predictivos, las profecías cumplidas. Alabado sea el Señor. Otra autoridad nos da cuenta, ¿verdad?, de la autenticidad, alabado sea el Señor, es la influencia a la sociedad humana.
Su exactitud es sustanciada a través de la historia y también de la arqueología. La historia, la arqueología, la ciencia dan cuenta y respaldan la autoridad de la palabra. Su supervivencia al pasar por numerosos periodos de restricciones eclesiásticas. Se nota también allí la autoridad, se respalda la autoridad de la palabra, quien ha sobrevivido, ¿verdad?, a los distintos periodos eclesiásticos, periodos de guerra, periodos en donde la palabra han querido silenciarla, callarla, reemplazarla o eliminarla, mas la palabra ha supervivido. Alabado sea el Señor. La autenticidad e historicidad del Nuevo Testamento también es una evidencia que está en favor de la autoridad y de la autenticidad de las Escrituras. El concepto de Jesús sobre las Escrituras, la autoridad de la palabra escrita, está enraizada en la autoridad de Dios. Puesto que se presenta como Dios encarnado, sus enseñanzas son ciertas y tienen autoridad. Por consiguiente, lo que haya enseñado Jesús sobre la Escritura determinará si ésta tiene derecho a reclamar autoridad divina. Jesús da un testimonio constante y enfático de que es la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:13-15. La extensión de la autoridad bíblica, los 66 libros que componen la Biblia, pueden citarse sin lugar a dudas como así dice el Señor, para toda la humanidad. Los 66 libros de la Biblia reclaman para sí autoridad y plena y absoluta con respecto a la autorrevelación de Dios y a todas sus consecuencias en cuanto a la doctrina y práctica. Aunque la autoridad de la Biblia es histórica, porque Dios se ha revelado a sí mismo en sucesos históricos, esta autoridad es primordialmente teológica. La Biblia revela a Dios a la humanidad y presenta su relación con su creación. Puesto que se ha de comprender a Dios a través de este libro, sus palabras deben tener autoridad. La autoridad de la palabra es absoluta, es exclusiva. Son las palabras del propio Dios con respecto a sí mismo. Ahí está la importancia de este libro, de que describe a este Dios tan bueno, tan maravilloso. No estamos hablando de un personaje, ¿verdad?, de una película, de un cuento de hadas. La palabra de por sí tiene autoridad, es importante y trasciende tanto la vida del hombre, porque en ella conocemos a Dios. Dios hace una autodescripción de sí mismo. A través de la palabra podemos conocer a Dios. Podemos entender su pensamiento, su mente, cómo procede, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le desagrada. A través de la palabra podemos conocer de cerca a este Dios. La singularidad de la Biblia, razones por qué creer en su autoridad. Hay 10 maneras como en la Biblia se encuentran únicas en comparación con todos los otros libros religiosos. 10 maneras únicas que encontramos en la Biblia. 1. Única en su origen divino. Los escritores afirmaron que sus palabras fueron inspiradas por Dios. 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21. Los escritores afirmaron que hablaban en nombre de Dios. La frase así dice el Señor ocurre casi 500 veces en las Escrituras.
Con estas afirmaciones la Biblia cumple y excede los más altos estándares de precisión. Por eso hablamos de la inerrancia e infalible palabra de Dios, que no tiene fallas, no tiene errores. 2. Es la única en su unidad y armonía. Dios comisionó a más de 40 escritores diferentes de todos los ámbitos de la vida durante un periodo de 1600 años a partir de 3 continentes diferentes para escribir 66 libros de la Biblia. Estos 40 autores en estos 1600 años, y el cual abarcaron 3 continentes, es lo que da a entender esa unidad y esa cohesión que podemos ver a lo largo de la Biblia. Hombres que estuvieron en la historia en distintos periodos, en distintos tiempos, que no se conocieron algunos, más a través del Espíritu Santo ellos recibían la revelación de lo que tenían que escribir, de lo que tenían que hablar. Alabado sea el Señor. Allí da cuenta entonces de su unidad, de su armonía, de que no hay error en la Biblia. Es la única en su popularidad e influencia. La Biblia es el libro más difundido de la historia. Se ha leído y estudiado y citado por más personas que cualquier otro libro. Ningún otro libro ha impactado el mundo de manera tan impresionante o ha cambiado la vida de manera tan dramática como la Biblia. Es la única en la realidad de su transmisión. El texto de los antiguos manuscritos son esencialmente idénticos que las copias modernas. Eso demuestra que se transmitieron a través de los años con una precisión extraordinaria. Un pastor de ovejas hizo el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. En el año 1948, cerca del Mar Muerto, encontró manuscritos completos de Isaías, los Salmos y Deuteronomio que fueron copiados hace más de 2000 años. La palabra de Dios y la autoridad de las Escrituras también se refiere a que esa es la única en su indestructibilidad. La Biblia ha soportado un intenso escrutinio por miles de escépticos y sobrevivió los ataques continuos de los emperadores, reyes y dictadores. Todos ellos fracasaron en sus intentos de silenciar el mensaje. Recordemos Mateo 24:35, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Alabado sea el Señor. También nos dice Isaías algo muy similar. Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es la única en su mensaje de la salvación. La Biblia proclama la salvación, se ofrece como un don gratuito de la gracia de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, tal como lo expresa claramente Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Una salvación, por cierto, que no está atribuida a obras, más una salvación recibida solamente por gracia, por un regalo de Dios, de la cual somos inmensamente inmerecedores. Todos los otros libros religiosos declaran que el hombre debe merecer la salvación por medio de obras, rituales religiosos y o el mantenimiento de la ley. Pero sabemos que somos salvos por gracia, sino por obra, para que nadie, pero absolutamente nadie, se gloríe. Ninguna otra religión ofrece un Salvador. Solamente el cristianismo. Hechos 4:12, ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Cristo. Número 7, única en su precisión histórica y geográfica. Los arqueólogos continúan desenterrando evidencia de los pueblos antiguos, lugares y culturas que están todos descritos en la Biblia. Las descripciones siempre han demostrado ser completamente fiables y precisas. La autoridad de las Escrituras nos dan cuenta, ¿verdad?, que es la única en que también dan cuentas dolorosamente honestas de sus héroes. La Biblia muestra, por ejemplo, a Jacob como uno de los padres del pueblo escogido de Dios, como un engañador.
Muestra a Moisés, el dador de la ley, como un asesino. Muestra a David, el rey de Israel, más querido y líder espiritual, como un adúltero y luego como un conspirador que asesina al marido. Habla también de Pablo como el peor de los pecadores y Pedro como un traidor del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aquí nos da cuenta de la objetividad de la Biblia, de la objetividad de la Escritura. Un libro de cuentos, un libro de fábulas, jamás dejarán mal puesto al protagonista de su obra. Pero acá la Biblia es objetiva y dice las cosas como son. Para el Señor no hay regalones. El pecado, sea grande o pequeño, es pecado, venga de donde venga. Y aquí vemos entonces cómo es la objetividad de la palabra. Que si bien es cierto fueron hombres usados por Dios, pero también la palabra se dedica a también dar a conocer las cosas malas, podríamos decir, que hicieron. Número 9, es la única en su precisión científica. Referencias científicas sobre el universo físico registrado en la Biblia hace miles de años no fueron descubiertos hasta los tiempos modernos que utilizan la tecnología moderna. Los científicos le dirán que se puede poner todo lo que existe en 5 categorías. ¿Cuáles son estas 5 categorías? El tiempo, en el principio; la fuerza, Dios; la acción, creó; espacio, los cielos; y la materia, la tierra. Eso nos dice entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio nos habla de tiempo. Cuando habla de Dios nos habla de la fuerza. Cuando nos habla de creó, nos habla de acción. Cuando nos habla de los cielos nos habla del espacio, y cuando nos habla de la tierra nos habla de la materia. Alabado sea Dios. Más de 100 billones de estrellas en nuestra galaxia solamente. Jeremías 33:22. Salmo 19:6, escrito hace más de 3000 años. Hoy sabemos que el Sol se mueve hecho en un círculo de velocidades a cerca de 600.000 millas por hora dentro del sistema solar Vía Láctea. Galileo una vez había debatido el clero católico. Dijeron que la Tierra era el centro del sistema solar. Descubrimiento de Galileo está de acuerdo con la Biblia. Isaías 40:22 y Job 26:7. Lo que solía ser comúnmente creído que la Tierra era un disco plano que se basaba en la parte posterior del Atlas. Eclesiastés 1:6-7 también nos dice que escrito algunos 3000 años atrás, escrito 4000 años atrás, pero no descubiertos por los científicos hasta el siglo 7. Job 36:27-28. Es el único en su profecía. La palabra de Dios tiene su autoridad en su profecía. 1800 profecías predicen el futuro. No hay otro libro que lo haya hecho. Alabado sea Cristo. Así podemos entender y comprender la autoridad de las Escrituras, porque nunca esta profecía fue traída por voluntad humana. Fue una voluntad divina. La voluntad de Dios quiso, como es el ser Rey soberano, Cristo, a través de verdad poder infundir, declarar e inspirar esta palabra a santos hombres que le creyeron al Señor. Alabado sea Dios, porque en aquel momento también existían las mismas dudas que hoy, pero hoy a través de su palabra podemos tener la seguridad, la confianza, la certeza de que la palabra que predicamos es una palabra de autoridad. Alabado sea Cristo, porque es una palabra, como dice el autor de los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabados a Cristo. Entonces, de acuerdo a Romanos 13, debemos de someternos
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de Dios sino de parte de Dios, y de las que hay por Dios han sido establecidas. No habla solamente de personas, las cuales han sido puestas como autoridades, sino que también habla de la palabra. La palabra de Dios ha sido puesta por Dios, ha sido establecida por Dios. No solamente ha sido establecida por Dios, sino que fue inspirada por Dios. No solamente fue establecida e inspirada, también fue revelada por Dios. Alabado sea Cristo. La autoridad de la Escritura nos habla de la potestad de las Escrituras, del derecho que tiene la Escritura o la facultad de mandar, de exigir. Es la palabra de Dios la que rige al hombre, la que nos guía, la que nos lleva a Cristo, la que nos hace sabios, la que nos hace alcanzar la salvación. Cuando dice la palabra, escudriñad la Escritura porque os parece que en ella encontramos, heredamos la vida eterna. Alabado sea el Señor. No hay otro libro que tenga tales características. Alabado sea Cristo. Inspirada por Dios, revelada por Dios, manifestada por Dios a los hombres, establecida por Dios como autoridad divina para el hombre. Manual de vida para el hombre, la palabra del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Bien, esta ha sido la palabra en esta noche. Hemos aprendido un poco de la autoridad de la palabra del Señor. Si usted va a predicar la palabra, sepa bien que lo hace bajo la autoridad universal de Cristo, y que usted está predicando autoridad. Que la Biblia no solamente tiene autoridad, sino que la Biblia es autoridad. ¿Dónde radica esta autoridad? En Cristo. Alabado sea el Señor, porque es un libro que habla de Cristo. Es un libro en el cual encontramos a Dios, conocemos a Dios. Ahí radica la importancia. Pudiera ser otro libro, pero este libro nos lleva a Dios, nos hace conocer a Dios, nos hace acercarnos a Dios. Allí está la importancia de la autoridad de las Escrituras. Bien, amados hermanos, oramos entonces por esta palabra. Amado Dios, bendito Padre eterno, le damos gracias por su amor, le damos gracias porque hemos aprendido en esta noche la autoridad de su palabra. Que aquello que hemos aprendido nos impulse, nos dé la fuerza y la valentía para salir a predicar. Saber que no estamos predicando cualquier cosa, no estamos citando cualquier palabra, sino que la palabra, la Escritura de Dios, esa que es viva, esa que es eficaz, esa que penetra hasta lo más profundo del hombre, esa palabra que cambia, que transforma. Gracias, mi Dios, por esto, mis hermanos que están en sintonía en esta hora de la noche. Gracias por usar una vez más mi vida. Le damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.